Historia del arte moderno desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. La crisis de la Edad Media, causada por guerras, la peste negra del siglo XIV y el debilitamiento del sistema feudal, generó desconfianza hacia la Iglesia, que hasta entonces dominaba el pensamiento y el arte. Esto abrió paso a un proceso de renovación cultural, el redescubrimiento del mundo clásico, favorecido tras la caída de Constantinopla en 1453 y la llegada de manuscritos griegos y romanos a Italia. Reactivó el interés por la filosofía, la ciencia y la estética de la antigüedad. En este marco surgió el humanismo, corriente que situó al hombre en el centro del universo y promovió la razón, la observación y el conocimiento. Sus características eran, primero, recuperar los valores de Grecia y Roma, como la proporción, el equilibrio, la belleza y la mitología. Segundo, el antropocentrismo, el ser humano y la naturaleza se convierten en protagonistas, el cuerpo se representa de manera idealizada. Se desarrolló la perspectiva y el uso de la luz, la experimentación con el óleo sobre el lienzo y el interés en la geometría, anatomía y la observación de la naturaleza al servicio del arte. Y por último, por primera vez, los creadores firmaban sus obras, afirmando su identidad personal y alejándose del anonimato medieval. Ejemplos en la película El tormento y el éxtasis de 1965. La película narra la compleja relación entre el Papa Julio II y el artista Miguel Ángel durante la creación de la Capilla Sixtina. Hay una escena clave donde Miguel Ángel discute con un grupo de cardenales que critican su pintura por considerarla demasiado humana y vulgar, exigiéndole que la rehaga, a lo cual Miguel Ángel responde de esta manera. Then I should heed these critics and order the panels repainted. Book of Genesis describes Noah's being uncovered. Am I to improve on Holy Writ and put breeches on him? You profane Holy Writ. The naked body is not a fit subject for art. Then God himself is profane. It was he who created man in his own image. Blasphemy! He created man with pride, not shame. It was left to the priests to invent shame. And now heresy! I will paint man as God made him, in the glory of his nakedness. I'll tell you what stands between us and the Greeks. 2,000 years of human suffering stand between us. Christ on his cross stands between us. And this difference is what I'll express in my painting, just as I'll paint the truth, in spite of all the bigots and hypocrites in Rome. Why do you bring fools to judge my work? Enough! Este momento refleja la tensión entre la tradición religiosa del medievo y la visión humanista de Miguel Ángel. Nos muestra cómo el arte renacentista no solo se inspiró en Grecia y Roma, sino que aspiraba a superarlas en forma y significado. Se quería demostrar que el cuerpo humano, lejos de ser representado de forma vulgar, era concebido como reflejo de la perfección divina. Por otro lado, en la época del Barroco, entre los años 1600 y 1750, nace un tiempo de profundos contrastes, ya que se consolidan los estados modernos bajo el poder absoluto de reyes y monarquías. Entre estos estaba el sur católico, quienes eran España e Italia, representando el clero y la monarquía absoluta, y por el otro lado estaba el norte protestante, quienes eran Holanda y Flandes, representando la burguesía mercantil. Como el protestantismo había cuestionado el control de la Iglesia, esta responde produciendo un arte espectacular, emotivo y persuasivo a modo de propaganda, pensado para conmover a los fieles y recuperar la influencia perdida. Pero por otro lado, científicos como Nicolás Copérnico había propuesto que la Tierra giraba alrededor del Sol. Galileo Galilei derrumba la idea de que la Tierra es el centro del universo, ya que él creó el telescopio. Johannes Kepler demuestra que los planetas se mueven en órbitas elípticas. Isaac Newton formula la ley de la gravedad universal y esto supone un golpe total para la Iglesia, la cual propone guerras religiosas entre católicos y protestantes como la Guerra de los 30 años, devastando gran parte de Europa. El barroco se caracteriza por haber impactado en distintos lugares de Europa, adaptándose a las particularidades sociales, económicas y culturales de cada región. En Italia, su cuna, se desarrolló un barroco triunfal ligado a la Iglesia y la Contrarreforma, con artistas como Caravaggio en la pintura y Bernini en la arquitectura y la escultura. En España, en un contexto de fuerte religiosidad y crisis económica, el barroco adquirió un tono austero, pero profundamente dramático, visible en Velázquez y en los retablos churriguerescos.
En Francia, bajo el absolutismo de Luis XIV, se consolidó un barroco más clásico y racional, como lo refleja el Palacio de Versalles. En los Países Bajos, divididos entre católicos y protestantes, surgieron dos vertientes, el barroco monumental de Rubens en Flandes y el más íntimo y burgués en Rembrandt o Vermeer, en Holanda. Ejemplo en la película Vatel del año 2000. Esta película narra la historia real de Francois Vatel, maestro de ceremonias y encargado de organizar los fastuosos banquetes y espectáculos en el castillo de Chantilly. Vatel trabaja para Luis II, conocido como el Gran Conde. Este había sido un gran general en guerras anteriores, pero cayó en desgracia política y buscaba recuperar el favor del rey Luis XIV, el Rey Sol. Vatel era la representación entre dos mundos, el pueblo que sufría hambre y humillación y la nobleza que exigía perfección y lujo. Por un lado, la nobleza y la iglesia financiaban el arte para exhibir poder y riqueza, pero por el otro, mientras que en el castillo se preparaban banquetes y espectáculos para halagar al rey, afuera el pueblo sufría hambre y violencia. Para la época del Rococó suceden nuevos acontecimientos históricos. En 1715 muere el rey Luis XIV. La corte se traslada de Versalles a París bajo el regente de Felipe de Orleans y la vida cortesana se relaja. El rococó nace como evolución del barroco tardío, pero pierde su carácter solemne y propagandístico. La sociedad aristocrática busca un arte ligero, elegante y hedonista, reflejando sus placeres privados y su vida refinada. Las características de este movimiento son la decoración refinada, asimétrica y cargada de curvas. Interiores íntimos con colores suaves, dorados y motivos naturales. En pintura se pasa de lo heroico a lo sentimental y lo galante, fiestas, juegos amorosos, escenas campestres. Luego del rococó surge el neoclasicismo entre 1770 y 1830. Este surge como reacción contra los excesos del barroco y el rococó. En 1738 y 1748, excavaciones de Herculano y Pompeya reavivan el interés por la antigüedad clásica. La Ilustración impulsa un arte racional, moral y pedagógico, en sintonía con la crítica a la monarquía y a la religión. La burguesía, que ya tenía poder económico, gana terreno político y busca un arte sobrio y moralizante. Sus características son la inspiración en Grecia y Roma, el equilibrio, la proporción y la sencillez, en pintura y escultura temas morales, históricos y heroicos. Ejemplo, Joaquín Lois David, el juramento de los Horacios. En la arquitectura monumental con columnas, frontones y cúpulas al estilo clásico, Roma se convierte en el centro artístico y espiritual del movimiento. Ejemplo en la película María Antonieta del año 2006. Esta película narra la vida de María Antonieta de Austria desde que llega a la corte de Versalles para casarse con el delfín, futuro Luis XVI, hasta los años previos de la Revolución Francesa. Se centra en mostrar la opulencia, el lujo excesivo, las fiestas, la moda y la desconexión de la corte respecto a la dura realidad del pueblo francés. A modo de complementación, esta película ganó un premio Oscar al mejor diseño de vestuario. Ahora pasamos a la época del romanticismo, entre el año 1800 y 1850. Esta surge como una reacción contra el racionalismo ilustrado y el equilibrio neoclásico. Fue una respuesta emocional y subjetiva frente al clima político, social, intelectual y artístico heredado del siglo XVIII. En 1789, la Revolución Francesa inspira a la primera generación de poetas y artistas románticos. En 1800 y 1830 hay una gran transformación social, la revolución industrial, la invención de máquina del vapor, el crecimiento acelerado de las ciudades industriales, muchas de estas duplicando su población en menos de 30 años, y el hacinamiento, barrios obreros y condiciones insalubres. La colonización de Australia desde 1788, la travesía de la Antártida, alimenta la imaginación de obras románticas como la obra de Frankenstein de Mary Shelley. Entre sus características está: el hombre es visto como ser único, no como parte de un orden social rígido. La imaginación, sobre la razón, lo subjetivo, lo racional y lo emocional se convierten en fuentes de verdad. La naturaleza, no como escenario armónico, sino como fuerza sublime, tempestuosa e indomable. Temas principales: está la fatalidad, la confrontación, el rechazo, y algunos de estos ejemplos son
En la literatura está Fausto Boet, Frankenstein de Mary Shelley, Las desventuras del joven Werther. Y en la pintura está Francisco de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo de 1814, Delacroix con La libertad guiada del pueblo de 1830, y en la música está Beethoven rompiendo las formas clásicas y expresando lo subjetivo. Ejemplo en la película Frankenstein de 1994. Víctor Frankenstein, un joven científico suizo obsesionado con la ciencia y el dominio sobre la naturaleza, logra crear vida a partir de los restos humanos. Sin embargo, su criatura, dotada de sensibilidad e inteligencia, es condenada al rechazo y la soledad. Se convierte en una consecuencia trágica de las invenciones y de los dilemas éticos que plantea la ciencia frente a los límites de la vida. En Frankenstein, los paisajes extremos, tormentas, montañas o el hielo ártico muestran lo pequeño que es el hombre frente a la naturaleza, pero también la fuerza de su espíritu al enfrentarla. A diferencia del optimismo de la Ilustración, el romanticismo plantea que el ser humano está marcado por fuerzas más profundas que la ciencia o la razón pueden controlar. Ahora pasamos al impresionismo en el año 1874 al 1900. El impresionismo fue una auténtica revolución en el arte. Sus antecedentes se ven en Edouard Manet, cuyas obras en 1865 fueron criticadas por mostrar escenas reales sin excusas mitológicas. La consolidación llegó en 1874 cuando 32 artistas organizaron una exposición independiente en el estudio del fotógrafo Nadar. Allí se presentó Impresión Sol Naciente de Claude Monet y el crítico Louis Leroy lo llamó irónicamente impresionismo. Algunos antecedentes son la influencia de Velázquez, Goya y las estampas japonesas del siglo XVII y el impacto de la fotografía que cuestionaba la función representativa del arte. Los principios y características de este movimiento son la búsqueda de capturar lo efímero, el uso de colores puros, claros y luminosos, las pinceladas rápidas, sueltas y vibrantes. El interés se desplaza. Lo esencial no es el objeto representado, sino cómo la luz lo transforma. Las sombras ya no son negras, sino que se construyen con colores complementarios. Ejemplo en la película Goya de 1999. La película sobre Francisco de Goya muestra su paso de pintor cortesano, reconocido por retratar a nobles y monarcas, a un artista que se distancia de la idealización académica. Su vida estuvo marcada por tensiones entre la lealtad a la corte y su cercanía con ideas ilustradas, lo que refleja en obras como La maja desnuda de 1797, censurada por la Inquisición. Tras quedar sordo en 1792, su pintura adoptó un tono más personal y sombrío, desde los caprichos de 1799, que criticaban supersticiones y abusos, hasta los desastres de la guerra de 1810, donde denunció la violencia napoleónica. En su vejez, con las pinturas negras de 1819 o Saturno devorando a su hijo, llevó al límite la expresión subjetiva y oscura de la condición humana. Ahora para la época del simbolismo entre 1880 y 1900. El simbolismo surgió hacia 1880 como reacción contra el naturalismo y el énfasis impresionista en lo visible y lo cotidiano. Buscaba ir más allá de la realidad material para expresar lo espiritual, lo abstracto y lo emocional. Inspirado por la literatura, especialmente Baudelaire, sus temas centrales son la espiritualidad y el misticismo, sueños e imaginación, la melancolía y la soledad, la mujer como símbolo. Para la época del posimpresionismo, entre 1885 y 1910, esta corriente se desarrolla entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como respuesta al impresionismo. Aunque conserva su interés por la luz y el color, recupera el dibujo, la forma y la estructura, otorgando protagonismo a los objetos y no solo a sus efectos lumínicos. Cada artista explora un estilo personal, dando origen a movimientos que definirán el arte moderno. Cézanne da impulso al cubismo, Van Gogh al expresionismo y Gauguin al fauvismo. El posimpresionismo, más que un movimiento homogéneo, fue un punto de transición hacia las vanguardias del siglo XX. Ejemplo de la película Loving Vincent del 2017. Esta película sigue a Armand Roullin encargado de entregar una carta de Van Gogh a su hermano Theo, tras la muerte del pintor. En el camino descubre testimonios de quienes lo conocieron y se adentra en el misterio de su trágico final, con más de 65.000 fotogramas pintados por un centenar de artistas, basados en 125 obras originales.
Cada escena evoca cuadros emblemáticos como el retrato del Dr. Gadget, Campo de trigo con cuervos o el autorretrato con oreja vendada, creando homenaje visual a su legado. Al igual que los impresionistas, Van Gogh exploró luz natural y sus variaciones en diferentes momentos del día, visibles en obras como La noche estrellada o Terraza de café por la noche. Pero a diferencia de ellos, no se limitó a registrar lo que veía, transformó paisajes y escenas en reflejos de su mundo interior. Pintura como El sembrador y los girasoles son más que representaciones naturales, son símbolos cargados de emoción y subjetividad, lo que lo convierte en un pionero del arte moderno.